A todos, bienvenidos a este servicio, nuestro tercero del año de presencial. ¿Qué? Ay. Perdón. Y seguimos transmitiendo también en YouTube y Facebook. Y bienvenidos a todos que están conectados. Estaba con los audífonos escuchando la música y teníamos muy buen estéreo hoy. La música estaba en un lado de izquierdo y los cantos, las personas que estaban cantando en el derecho. Pero bueno, ya se oye, ¿no? Qué bueno. ¿Se oye? Sí, se oye bien. Buena mezcla y todo de las voces y bueno. Pues el devocional Nuestro Pan Diario fue fundado en 1938 y sigue ayudando a personas a mantener su tiempo devocional diario con Dios. Una ilustración de este devocional habla de un estudiante en su primer año en un seminario. Su profesor era un piadoso hombre de Dios que tenía un entendimiento profundo de las Escrituras. El estudiante recuerda bien el primer día de su clase y dijo: el profesor aún no nos conocía por nuestro nombre, por lo que se refirió a unas cartas que tenía en la mano. Mirando entre los estudiantes, dijo: Señor Green. El estudiante se identificó a sí mismo. Señor Green, ¿tiene algún problema con la Biblia? No, señor, respondió el nuevo estudiante confiado. El profesor respondió: entonces parece que no la lees profundamente. Si lo hicieras, encontrarías problemas. El devocional continúa. Una lectura atenta de la Biblia generará preguntas. Pedro dijo que los escritos de Pablo que tenían cosas difíciles de entender. Según de Pedro 3:16. Y a veces vemos que los escritos de Pablo tenían esos problemas. Solo un lado de la verdad y nos encontramos que lo que parece una contradicción, luego están los problemas más grandes, como la elección divina y la libertad humana. El origen del mal, la razón del dolor y sufrimiento. Pero estas perplejidades no tienen por qué socavar nuestra confianza en la Biblia. Sigue. Dios quiere que estudiemos la Biblia y una mente inquisitiva es un terreno fértil para aprender. Sin embargo, algunas cosas seguirían un misterio. Y debemos aceptar humildemente el derecho de Dios a negarnos el conocimiento. Independientemente de los problemas que tengamos para comprender la Biblia, podemos agradecerle que ha revelado suficiente verdad para ganar nuestro corazón, guiar nuestros pasos y llevarnos al cielo. Pues eso fue el devocional de Nuestro Pan Diario. Entonces, el pasaje que vamos a ver hoy, lo que Gerardo empezó la semana pasada, sin duda, es uno de esos pasajes de Pablo que son difíciles de entender. Vamos a buscar nuestras Biblias, Romanos 9. Romanos 9. Y hoy nos toca versículos 14 al 21. Romanos 9, 14 a 21. ¿Pues lo tienen? Romanos 9, 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia de que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque
¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dará vaso de barro a que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma manera, misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? Vamos a orar y poner el tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias por ese pasaje tan difícil. Pero, Señor, queremos entender lo que Pablo estaba diciendo a las personas ahí en Roma. Gracias, Señor, por ese tiempo de estudiar tu palabra. Ayúdame, Señor, que pueda fluir, Señor, mis palabras y Señor, que tú uses esta predicación para tu honra y tu gloria. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, el versículo 14 dice, ¿qué pues diremos? Y hay injusticia en Dios. ¿Y qué dice Pablo? En ninguna manera. ¿Por qué hace esta pregunta? Pues tenemos que ver algunos versículos antes. Pablo menciona que Jacob fue escogido de Dios y aunque su gemelo Esaú salió primero. Leemos los versículos 11 a 13, Romanos 9, 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que a propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Versículo 12, se le dijo, el mayor servirá el menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. O como dijo la semana pasada Gerardo, Esaú amé menos. Entonces, Pablo dice que fue Jacob que fue escogido conforme a la elección de Dios. Y nada tenía que ver con él que nació primero. Entonces, por supuesto, esa declaración va a causar dudas entre los judíos que están leyendo esta carta y quiere aclarar sus dudas en los siguientes versículos. Primero, dice, ¿qué decimos este punto de la elección? ¿Dios es injusto en hacerlo? Entonces, dice en ninguna manera. Puede significar muchas cosas. 1000 veces no. Quítase de su mente ese pensamiento. ¿Piensa que Dios es injusto en escoger a Isaac y a Jacob? Jamás. Es absurdo, dice, pensar algo así. En ninguna manera. Este pasaje habla de la soberanía de Dios. Mucha gente lucha con este concepto que Dios tiene el derecho de hacer exactamente lo que Él quiere. Él determina todas las cosas como Él quiere. Va a cumplir sus propósitos, no importa lo que haga el hombre. Y todos están viendo esta transmisión. ¿Creen que es justo? ¿O todos aquí en la iglesia creen que es justo? ¿Saben qué? Es exactamente lo que la Biblia enseña y no podemos actuar como si no lo enseñara. Si están leyendo la Biblia en un año, con nosotros en la iglesia van a leer versículos a través de la Biblia. No sé si han visto todos hasta ahora. Pero cuando lleguen a Salmos, Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares, en todos los abismos. Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano.
y le diga, ¿qué haces? Entonces, esos pasajes y un montón más nos aseguran que Dios tiene control absoluto sobre todas las cosas. Dios está a cargo. Eso es lo que la Biblia enseña desde Génesis a Apocalipsis. Pero eso no significa que somos robots. No tenemos tiempo para explicar nuestra responsabilidad de tomar decisiones, pero al mismo tiempo que Dios tiene control absoluto. Pablo escribió en Romanos 11:33, en Nueva Traducción Viviente es mejor: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Si Dios es soberano sobre todas las cosas, entonces Dios tiene control sobre la salvación. No tiene nada que ver con nosotros y tiene todo que ver con Dios. La verdad es que ninguno de nosotros buscaríamos a Dios. Me parece que he usado este versículo casi cada sermón que he predicado últimamente, Romanos 3:10-12. Como está escrito, no hay justo ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, nunca le buscamos a Él, sino Dios es el que puso en nosotros el deseo de buscarlo. ¿Quedó claro? Otra vez, ¿es justo? Okay. Efesios 1:4-5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esos versículos muestran que tú y yo, si hemos confiado en Jesús como nuestro Salvador personal, fuimos escogidos desde antes de que este mundo existiera. Ya Dios había determinado que íbamos a ser salvos y no tuvimos nada que ver con esta decisión. No fue por nada que tú y yo hicimos lo que íbamos a hacer. Fuimos escogidos para ser sus hijos según el puro afecto de su voluntad. Así fue. Y es lo mismo para todos los que han puesto su fe en Jesús. La Biblia dice, y lo creo, punto. Pues si piensas que eso es injusto por parte de Dios, el problema es que como humanos no podemos pensar como Dios. Pablo sabe que nuestras mentes tan pequeñas no pueden comprender este concepto. Entonces cita un pasaje en el Antiguo Testamento en Éxodo 33. En el capítulo 32, los del pueblo de Israel adoraban un becerro de oro que pidieron a Aarón que hiciera. En un instante leemos en el versículo 28 que Dios mató 3,000 del pueblo por su pecado. En el capítulo 33, Jehová habla con Moisés y le asegura que iría con el pueblo todavía, aun después de haber cometido pecado tan grande de adorar el becerro de oro. También Moisés pregunta a Dios 4 veces, como tiene miedo, ya mataron 3,000, ¿se ha hallado gracia en sus ojos? Dios contesta que sí, en versículo 17 de Éxodo 33. Y Jehová dijo a Moisés, también hay esto por que has dicho, o sea, su presencia seguiría con ellos, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Ya que Dios contestó esas 2 preguntas, ahora Moisés quiere conocer más a Jehová y pregunta en el versículo 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. No estaba satisfecho con nada más su presencia, que había hallado gracia en sus ojos. Moisés quería saber quién era Dios. Quería una revelación más profunda de Dios. Rogó a Dios que le mostrara su gloria. Dios le contestó en el versículo 19 de Éxodo 33.
Es la cita que Pablo usa en Romanos 9:15. Romanos 9:15 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia de que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Y leemos en Éxodo 33:19, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia de que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Qué reveló Dios a Moisés a sí mismo, de sí mismo? Primero, su misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Significa no recibir lo que merecemos. Tiene que ver con alguien que tiene una necesidad muy, pero muy grande, que no merece ser librado de sus circunstancias, pero recibe la ayuda de todos modos. Si no puedes juntar para pagar tu renta, los meses pasan, el dueño tiene el derecho de echarte de la casa, ¿no? Pero si te muestra misericordia, puedes llegar a un arreglo donde puedes pagar poco a poco. Si pensamos nuestras vidas como pecadores, merecemos el infierno por nuestro pecado. Pero Dios, en su misericordia, mandó a su único Hijo para morir en la cruz y darnos la vida eterna, que no merecíamos. Aquí no se nos concedió pagar poco a poco nuestra deuda, sino que Jesús pagó todo nuestra deuda en una sola vez, cuando murió en la cruz. Esa es la misericordia. ¿Qué es la compasión? O como dice el versículo, me compadeceré de que yo me compadezca. Significa tener lástima de alguien. Tener lástima en su corazón para ayudar a una en necesidad. Después de su pecado de adorar el becerro de oro, Dios, por su misericordia, nada más mató a 3,000 de pueblo. Tenía como 2 millones o 2,5 millones. Y tenía la obligación de seguir guiándolos en el desierto. ¿Tenía la obligación? No. Pero por su compasión, de no dejarlos sin guía en el desierto, siguió guiándolos. Para nosotros, en cuanto a la salvación, Dios nos pudiera haber dejado en nuestros pecados para morir y ir al infierno por una eternidad. Pero tuvo compasión de nosotros. Y otra vez mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que pudiéramos tener la vida eterna. ¿Has experimentado la misericordia, la compasión de Dios en tu vida? ¿Tienes la salvación por medio de Jesucristo? Tal vez Dios está permitiendo que escuches esto para que puedas poner tu fe en Él. Dios tuvo misericordia, clemencia, compasión hacia nosotros que hemos puesto nuestra fe en Él. ¿Por qué? Porque Dios quiso, Él quiso. No hay otra razón. Dios es Dios y hace lo que quiere. Tal vez todavía piensas que es injusto. Seguimos con versículo 16, Romanos 9:16. Dice, así que, o sea, para concluir este argumento, no depende del que quiere, se refiere a un deseo adentro de nosotros, ni del que corre, se quiere un esfuerzo de ganar una carrera a pie. Y implica un esfuerzo intenso, vigoroso, sino de Dios que tiene misericordia. La Nueva Traducción Viviente lo traduce un poquito mejor y dice, por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Otra vez, Pablo dice que no tenemos nada que ver con la salvación. No sale de adentro de nosotros el deseo de ser un hijo de Dios. También dice que todo esfuerzo que podemos hacer para ganar la salvación no vale nada. Entonces la única respuesta es que la salvación es de Dios. Albert Barnes escribió en su comentario sobre la Biblia, la salvación desde su
desde su principio, su progreso y su fin es de Él, Dios. Tiene derecho, por tanto, a otorgarlo cuando y donde le plazca. Así es. Si Dios hizo todo para ofrecernos la salvación, entonces Él tiene derecho a darla a quien Él quiere, ¿verdad? Entonces, todavía tal vez no están convencidos. Pues vamos a Antiguo Egipto. Vamos a dar otro ejemplo de la soberanía de Dios en el versículo 17. Y dice, porque la escritura dice a Faraón, Pablo aquí usa escritura con el mismo significado de Dios. Es decir, es Dios quien habló. En esencia, Pablo dice, porque Dios dice a Faraón. En Éxodo 9, Dios manda a Moisés a Faraón para decirle que deje ir a su pueblo. Y para que pronuncie la séptima plaga del granizo mezclado con fuego. Pero en el versículo 16 de Éxodo 9, Moisés dio a Faraón el mensaje de Dios que Pablo usó aquí en Romanos 9, 17. Para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Te he levantado tiene el sentido del ascenso a poder de personajes históricos, lugares, hay lugares de posesión o prominencia. John MacArthur dice, se refiere a un personaje en un tiempo crucial en la historia que llega a ser una figura central. Faraón fue llevado a su posición de prominencia como líder de Egipto. Dios lo puso en esa posición para dos propósitos. La primera, para mostrar en ti mi poder, que dice. ¿Cómo mostró Dios su poder en Faraón? Bueno, vimos que afligió con las 10 plagas sobre Egipto. Y la última, cada primogénito, el primer niño nacido en casa, murió. Y finalmente Faraón dejó el pueblo de salir de Egipto. Después se arrepintió a dejarlos ir. Y fue tras de ellos y vimos una otra demostración de su poder cuando dividió el Mar Rojo. Y cuando Faraón y su ejército intentaron seguirlos, entonces regresó las aguas. Y se ahogaron y murieron todos. Entonces, la negación de Faraón, el supuesto hombre más poderoso de la tierra, su negación de dejar libertad al pueblo fue el escenario para mostrar el poder de Dios. La segunda razón por la que Dios levantó a Faraón, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Con todo lo que hizo Dios con las plagas, como sacó a su pueblo de Egipto de milagro con el Mar Rojo, todos los que vivían alrededor de Egipto tuvieron muchas noticias del Dios invisible. Tuvieron evidencias de su existencia, de que estaba involucrado en los asuntos del pueblo de Israel. Éxodo 10:2 dice, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Efectivamente, vemos como la fama de Dios se extendió por todos los pueblos, aún 40 años después. Rahab menciona que su pueblo en Jericó tenía miedo de Jehová. Ellos habían tenido noticias de todo lo que Dios había hecho para librar a su pueblo de Egipto. Entonces, no se trataba de que el faraón fuera conocido, no se trataba que el pueblo de Israel fuera conocido, se trataba de Dios. No se trata de ti ni de mí, se trata de Dios. Y te has puesto a pensar que a través de ti y de todo lo que Dios en su soberanía permite que pase en tu vida, su nombre es conocido a tu alrededor, con tus amigos, tus vecinos, tu familia extendida. Todo eso observen lo que Dios hace y cómo respondes a ello. Romanos 9:18 seguimos con el pasaje. De manera de quien quiere, tiene misericordia. O sea, en el caso de Moisés. Y al que quiere endurecer, endurece. En el caso de Faraón.
En Éxodo leemos 4 veces que Dios dijo a Moisés que iba a endurecer el corazón de Faraón. Y 6 veces dice claramente que Dios endureció el corazón de Faraón. Un corazón duro significa terco, obstinado, resistente. ¿Por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Otra vez, para mostrar su poder y para que su nombre fuera anunciado por toda la tierra. En el sitio Precept Austin hay un resumen de este versículo y dice así. Y yo vi que John MacArthur fue como una mezcla de esta y con lo que ellos pusieron. Moisés era judío, mientras que Faraón era gentil, pero ambos eran pecadores. Ambos fueron asesinos y ambos presenciaron los milagros de Dios. Sin embargo, Moisés fue redimido y Faraón no. Dios levantó a Faraón para revelar su propia gloria y poder. Y Dios tuvo misericordia de Moisés para usarlo para liberar a su pueblo Israel. El Faraón era un gobernante, mientras que el pueblo de Moisés era esclavos bajo el mando de Faraón. Pero Moisés recibió la misericordia y la compasión de Dios, porque esa era la voluntad de Dios. La obra del Señor es soberana y Él actúa enteramente de acuerdo con su propia voluntad para lograr sus propósitos. El problema no eran los presuntos derechos de ninguno de los hombres, sino la voluntad soberana de Dios. Están captando que Dios puede hacer lo que Él quiere, cuando quiere y con quien quiere. Entonces surge una pregunta en el versículo 19. Romanos 9, 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? La primera parte de esa pregunta se refiere a culpabilidad de nosotros. Si Dios tiene control de todas las cosas, entonces ¿por qué somos culpables ante Él por nuestro pecado? La segunda pregunta dice, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Quién puede resistir o estar en oposición a la voluntad de Dios? No es posible. Dios tiene todo planeado. Entonces, ninguno puede hacer algo en contra de su voluntad, ¿verdad? ¿Te has hecho estas mismas preguntas? Creo que muchos de nosotros lo hemos pensado. ¿Cómo podemos reconciliar esas dos cosas en nuestras mentes? Que somos culpables por nuestras acciones y al mismo tiempo Dios tiene control de todas las cosas. Pues Pablo no contesta la pregunta, porque sabe que con nuestras mentes tan pequeñas y Dios tan infinito, no hay ninguna manera en lo que vamos a poder entender. Hace 6 o 7 años tuvimos una jovencita, Emily Teal, que vino y nos ayudó en el ministerio. No sé cuántos se acuerdan de ella. Se quedó con nosotros algunos días y nos platicó que por muchos años tuvo problemas de aprendizaje y no sabían por qué. Pero algunos años antes de venir a Pachuca, leyeron el caso de una persona muy parecida al suyo. Eso los llevó a investigar más hasta que pudieron encontrar un especialista. Descubrieron que su problema consistía en que su cerebro no podía procesar toda la información que llegaba a través de sus ojos. Era como una sobrecarga de información en su mente. Entonces no podía enfocarse en cosas específicas. Leer para ella era muy complicado. La solución fue un par de lentes especiales. Eran muy caros, pero le ayudan a filtrar la información que recibe y a enfocarse. Y como es natural, ahora no suelta esos lentes. Aquí Pablo no contesta la pregunta que acaba de hacer. Los comentaristas dicen que es por la misma razón del problema de Emily. Nuestra mente tendría una sobrecarga de información. No podríamos comprenderlo. Ni siquiera la mente de Pablo.
El comentarista Wust dice, Pablo deja la pregunta sin respuesta, porque no hay respuesta que en una mente finita puede razonar ni comprender, ya que involucra la soberanía de Dios y el hecho de hombre como agente moral libre. El hombre nunca ha encontrado el punto en el que ambos se tocan. Así que ahí está la pregunta y la respuesta, o más bien el consejo de Pablo, lo encontramos en el versículo 20. Lo seguimos leyendo el versículo 20, Romanos 9. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Hasta ahí. Básicamente está diciendo que dice, como la traducción, nueva traducción viviente, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Sientes que tienes derecho a discutir con Dios y acusar de ser injusto? Me llevé bien con mi suegro y muchos de ustedes aquí también. Pero precisamente en este punto no estábamos de acuerdo. Cuando empezó a olvidar las cosas varias veces me preguntaba si yo creía en la predestinación. Y siempre contestaba yo sí. Pero él decía que no podía ser porque no era justo. Que algunos fueran escogidos para la salvación y otros no. De todas las veces que hablamos de este tema, nada más una vez expuse mis razones a él con todo. Juan 6:44, yo dije, ninguno puede venir a mí si al Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. Otra vez Efesios 1:4-5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancho delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todavía siguen en su postura que no era justo. Y después de esta vez, me preguntaba y lo cantaba sí y así, ya nada más. Pero él seguía que no era justo. Tenemos que ver también los versículos que hablan de que el hombre tiene la oportunidad de responder al Evangelio. A lo mejor el versículo más conocido en el mundo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. No dice todos elegidos que en él cree, pero así es lo que pasa. No se pierda, mas tenga vida eterna. Segunda Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos que tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno muera y vaya al infierno. También dice que sus hijos son escogidos y predestinados para creer en Él, desde antes de la fundación de este mundo. ¿Y cómo es que esas dos cosas son correctas? Pues la salvación es ofrecida para todos, pero nada más los escogidos responderían. El punto es que tú y yo no sabemos quiénes son los escogidos. Le preguntaron al gran predicador Charles Spurgeon una vez, ¿por qué predicó el evangelio de todo aquel, o sea, para todos, si creía firmemente en la elección? Spurgeon respondió algo así. Si Dios hubiera puesto una franja amarilla en las espaldas de los escogidos, iría por las calles levantando sus camisas para ver si quién tendría esa señal. Entonces predicaría el evangelio a ellos. Pero Dios no lo hizo de esa manera. Dios me dijo que predicar el evangelio a toda criatura para todo aquel que cree, venga a Cristo. Esa es la razón que John, su compañero, y yo damos una invitación. Por esto, nosotros estamos dando evangelio en los estudios de las mujeres, de los varones, los jóvenes y las predicaciones del domingo.
Creemos que Dios escoge a los que van a ser salvos desde antes de la fundación del mundo, pero no sabemos quiénes son. Pues leemos la segunda parte del versículo 20 y versículo 21. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pablo saca de Isaías 64, versículo 8, y Jeremías 18, de primeros 6 versículos, y habla del alfarero y el barro. Todos nosotros venimos de la misma vara, misma masa de barro. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos heredamos el pecado a través de Adán, y por el pecado merecemos una eternidad en el lago de fuego para sufrir la eternidad. Cuando nacimos, automáticamente somos condenados por nuestros pecados. Pero Dios, en su soberanía, tiene potestad, como dice, la autoridad, el derecho de escoger a algunos desde antes de la fundación de este mundo para honra, o sea, para pasar la eternidad con Dios en el cielo, y también para dejar a los demás que nacen condenados por su pecado heredado de Adán para deshonra, para pasar la eternidad en el infierno. ¿Por qué? Es simple. Él es Dios. Y vamos a ver este versículo en Jeremías 18, 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El enfoque de los capítulos 9 al 11 de Romanos es Israel. Los judíos como nación en general fueron escogidos de Dios. ¿Recuerdan? Aquí tenemos, o aquí, ¿qué fue al lado? La nación nada más. Aquí los judíos de corazón, ¿no? Que ponen su fe en Jesucristo. Pero rechazaron al Mesías. El corazón de Pablo le dolía tanto que si fuera posible, él hubiera escogido ir al infierno para que su propia gente, los judíos, pudiera haber ido al cielo. Entonces, ¿cómo están procesando esos versículos hoy? Si eres hijo o hija de Dios, ¿reconoces que Dios te escogió desde antes de la fundación de este mundo para ser su hijo o su hija? Si sí, ¿cómo te hace sentir? Nunca entenderé por qué me escogió a mí para poner mi fe en Él hace 48 años. Para mí me humilla de pensar esto. Me hace querer servirle, obedecerle, reconociendo que me escogió para ser su hijo, nada más porque Él quiso. Estás escuchando o viendo por live stream, nunca has puesto tu fe en Jesús, puedes hacerlo antes de terminar esa transmisión o antes de salir de este local. Jesús dijo en Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Pedro predicó su primer sermón el día de Pentecostés y citó el libro de Joel. En Hechos 2:21 dijo, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Después de terminar, 3,000 varones, más mujeres y niños, creyeron en Jesús. La invitación fue para todos. Pero nada más los 3,000 varones, mujeres y niños escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, creyeron en el Señor. Entonces la invitación está abierta a todo aquel, cualquier persona. Y tienes la oportunidad de poner tu fe en Jesús en ese momento. Y si lo haces, después reconocerás que fuiste escogido de Dios. Esas doctrinas
van como las vías del tren. En una vía somos escogidos por Dios, en la otra vida paralela, la salvación es ofrecida para todos aquel que cree. Pero solamente los escogidos lo acepten. Por la fe tenemos que aceptar las dos porque la Biblia lo enseña así. Vamos a orar. Señor, damos gracias por ese día. Gracias por tu palabra, Señor. Esas cosas son muy difíciles de entender, pero creemos, Señor, que los que ponen su fe en ti, Señor, fueron escogidos antes de la fundación de este mundo. Y hay una invitación abierta para todos, pero nada más los escogidos creen en ti. Y ahora quiero darles la oportunidad que están viendo por live stream. Y si nunca has puesto tu fe en Jesucristo, tú puedes hacerlo ahorita. Reconoces que eres pecador o pecadora. Que todo lo que vimos, ¿no? Esfuerzo, el deseo de ser cristiano, no. Eso viene de Dios. Pero no puedes hacer nada en tus fuerzas para la salvación. Es un regalo de Dios. Si nunca has tomado esa decisión, la más importante de tu vida, les invito a orar conmigo, a inclinar nuestros rostros. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que por mi pecado estoy separado de ti por la eternidad. Reconozco que no puedo hacer nada en mis fuerzas para ganar la salvación. Reconozco que tú muriste en la cruz hace 2000 años, en mi lugar. Llevaste sobre ti mis pecados. Y ahora puedo pedir perdón por mis pecados. Señor, perdóname. Quiero que gobiernes mi vida. Salvarme del infierno. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias por su atención. Dios les bendiga.